Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de los cursos Hábitos Saludables, cómo vivir más y mejor, unos cursos que organiza CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, con la colaboración y la subvención del IMSERSO. Hoy nos acoge el Corte Inglés en un sala del ámbito cultural de Callao y vamos a hablar de uno de los capítulos clave de la nutrición. Es aquello con lo que todos empezamos a alimentarnos, creo, cuando nacemos, ¿no? Que son los lácteos. Tenemos con nosotros a Elena Garea, que es especialista en nutrición y salud de Calidad Pascual, que creo que es la mejor, la más indicada para hablarnos del tema, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la leche, qué beneficios tienen los lácteos en la alimentación durante toda la vida, no solo cuando somos pequeños, ¿no? Efectivamente, muchas gracias, Paco. Buenos días a todos. El objetivo de mi presentación hoy es poner en valor un alimento que todos conocemos, que está en todos los hogares y que espero que todos me digan al final de la presentación que consumen y que además consumen ampliamente. La leche es un alimento muy especial y además ampliamente investigado desde el punto de vista de beneficios de salud y de nutrición. Pero tiene otras muchas connotaciones que además se enfocan muy bien dentro de las necesidades nutricionales que tienen las personas mayores. Así que si les parece, les voy a poner un poco en situación contándoles cómo va a estar dividida mi presentación para que me sigan bien, para que sigan bien el hilo conductor y no obstante, si tienen alguna pregunta al final de la sesión, si me la sé, yo respondo seguro. Bien, primero vamos a ver una parte en la que vamos a ver cuál es la relación que tiene este alimento, que tiene la leche con el hombre como especie humana. Veremos que no solo es un alimento para consumir durante las primeras etapas de la vida, sino que nos acompaña durante toda la vida. Vamos a ver después cuáles son los principales valores nutricionales que se pueden desprender del consumo de la leche. Hablaremos del nutriente estrella, que no lo voy a desvelar porque van a ser ustedes los que me lo digan porque lo van a saber enseguida. Después hablaremos de una patología que está muy relacionada con el consumo de leche y que además está, yo diría que casi de moda porque se habla en muchos ámbitos, que es la intolerancia a la lactosa. Veremos qué tipo de problema es este, a qué personas afecta y cómo les afecta. Y después, y para terminar y para hacer algo un poco más ameno, hablaremos de algunos mitos relacionados con el consumo de la leche que yo creo que todos debemos desvelar. Seguramente muchos ya lo sabrán, pero siempre es bueno incidir en estos puntos para que queden claros. Si les parece, entonces, comenzamos con la primera parte, que es la relación de la leche con el hombre. La leche nos acompaña durante toda nuestra vida. Nos acompaña desde que nacemos, porque somos animales mamíferos. Nos acompaña cuando estamos en etapa de crecimiento, cuando somos niños y adolescentes. Nos acompaña también cuando somos adultos y, por supuesto, cuando somos ya personas mayores. Es decir, el consumo de la leche está presente en todas las etapas de la vida. Y llamo la atención a tres grupos específicos dentro del desarrollo y la evolución del ser humano. Unos son las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia. El segundo grupo serían las mujeres en edad menopáusica. Y el tercer grupo, la población mayor, porque son tres grupos de población en el que las necesidades nutricionales cambian sustancialmente y es necesario incorporar un poquito más de determinados nutrientes, que les vamos a ir contando en el transcurso de la presentación. En la relación especial que mantiene el hombre con la leche, el primer punto más importante que tenemos que tener muy claro es que somos mamíferos y que por lo tanto cuando nacemos necesitamos a nuestra mamá, a nuestra madre, amamantando y produciendo leche para alimentarnos. Seguramente saben que durante los primeros 4 o 6 meses de vida la leche es el único alimento que tomamos. No existe ningún otro alimento complementario. Lo cual quiere decir que durante esta primera etapa, estos primeros 4 meses de vida, la leche tiene algo tan sumamente importante que solo tomando leche ya estamos correctamente alimentados. Y esta es la primera pista de mi presentación. Es decir, la leche tiene que tener muchos nutrientes porque si no, no sería suficiente para alimentar a un bebé recién nacido que está en proceso de desarrollo, que tiene que formar su esqueleto, sus músculos, en general todo su organismo, ¿de acuerdo?
El hecho de ser mamíferos y de depender de nuestra madre para alimentarnos durante este periodo de vida genera unos vínculos emocionales muy importantes alrededor de la leche. Y es por esto por lo que cuando tomamos leche muchas veces podemos llegar a recordar, aunque sea de manera inconsciente, esa primera relación que manteníamos con nuestra madre en nuestra primera etapa de la infancia. Es decir, la leche, además de un alimento, nos vincula emocionalmente a las personas de las que dependemos. En este caso, de nuestra madre, que es la productora de leche como buenas mamíferas que somos, y entre las que me incluyo, porque a mí también me tocó. Tengo una niña de 10 años y también me tocó amamantarla cuando nació. No sé si saben, además, que la madre naturaleza es tan sabia que es capaz de adaptar la composición de la leche a medida que nos estamos desarrollando, de la leche materna. Así, por ejemplo, no es lo mismo, no tiene la misma composición la leche que tomamos durante los primeros días de nuestra vida, lo que se llama el calostro, no sé si saben lo que es la primera leche que desarrolla una mamá para alimentar a su bebé, y esa composición es muy diferente a la leche que tomaría un bebé que ya tiene 3 meses de edad, por ejemplo. Pero es que incluso esta evolución en la composición de la leche también se nota en la misma toma. No es lo mismo la leche que toma el bebé en los primeros 5 minutos de toma de leche que en los últimos 5 minutos, porque el objetivo durante la primera fase de la toma es que el bebé se alimente pero también se hidrate y por lo tanto la composición del agua será mayor, y en la última etapa de la toma el objetivo es que el bebé termine saciado para que las mamás podamos dormir un poco, aunque todos sabemos que esto no siempre es así y que la realidad es que cuando tienes un bebé en casa duermes muy poquito. Pero bueno, por eso, persiguiendo el objetivo de que la leche tenga esta capacidad para saciar al bebé que acaba de nacer, la composición en la última parte de la toma tiene mayor cantidad de grasa, que es el componente de la leche que generalmente desarrolla más saciedad en el bebé. Es decir, va evolucionando, y esto es algo realmente importante en el desarrollo de un bebé. Muy bien, ¿y qué les pasa a las vacas? ¿En qué nos parecemos, más allá de lo de que podamos tener una relación con el exceso de peso, ¿no? La vaca también es un mamífero, igual que el hombre, y por lo tanto también desarrolla leche para amamantar a sus terneros en los primeros días de vida. Además, y como consecuencia de esto, también desarrolla un importante vínculo emocional con el ternero. Hay muchas fotos que pueden ver de cómo la vaca se dirige al ternero, cómo le acaricia o cómo le cuida, de una manera muy similar a lo que podríamos hacer nosotros como mujeres con nuestros bebés, o los padres también, aunque no amamanten. Sin embargo, la leche que nosotros tomamos a partir de la leche que produce la vaca, que es la leche habitual en los hogares, no evoluciona en composición. Y no evoluciona porque no hace falta, porque cuando nosotros incorporamos leche de vaca a nuestra alimentación, ya somos niños de más de 3 años de edad y ya hemos incorporado todos los alimentos a nuestra dieta. Como consecuencia de esto, necesitamos otros alimentos para obtener otros nutrientes. Ya no es la leche el único alimento en nuestra alimentación, sino que también tenemos que incorporar otros, y por eso no hace falta que vaya evolucionando en composición, no es necesario, ¿vale? Tendrá siempre la misma composición. ¿Y qué es la leche de vaca? Bueno, podría leerles un párrafo como de unas 10 líneas, bastante engorroso, de lo que sería la denominación legal de la leche de vaca, que es la leche de consumo. Pero no lo voy a hacer porque el lenguaje que se utiliza generalmente en los términos legales es bastante engorroso y complicado de entender. Pero sí les voy a llamar la atención sobre una serie de aspectos que están implícitos en esta denominación. La leche es un alimento muy regulado, hasta tal punto que hay un reglamento europeo para todos los Estados miembros que te dice cómo tiene que ser la leche de consumo.
Y esta leche tiene que ser un producto que no esté adulterado, es decir, no se puede añadir a la leche nada que no sea leche, no está permitido. Además de eso, tiene que proceder de un ordeño que se haya realizado en unas condiciones concretas, tiene que ser un ordeño higiénico, limpio, para que no haya aporte de microorganismos a la leche que puedan afectar a su composición. Y además, esta leche tiene que proceder de hembras mamíferas, por supuesto, porque si no, no podrían dar leche, que sean sanas, que estén bien alimentadas y que además no estén estresadas, porque las vacas, al igual que las personas, también se estresan. Y se estresan por cosas como, por ejemplo, que vivan en zonas que tienen mucho ruido, o que en las zonas en las que están acogidas, en los establos, haya demasiadas vacas juntas y no tengan espacio para poder desarrollarse bien. Y todas estas cosas al final pueden afectar a la calidad de la leche. Por lo tanto, cuidando bien las vacas, obtienes al final un producto que nos va a servir para alimentarnos mejor. Bien. Con respecto al valor nutricional que tiene la leche, podemos destacar una serie de cosas importantes que nos aportan en nuestra alimentación. Pero permítanme primero explicarles o dar un pequeño repaso acerca de qué son los nutrientes, que es en base a esto a lo que nosotros vamos a valorar si la leche es buena o no es buena en nuestra alimentación. Un nutriente es un componente que se encuentra de manera natural en los alimentos y todos los alimentos nos aportan nutrientes y los alimentos se diferencian, entre otras cosas, en función de la cantidad de nutrientes que tienen en su composición. Hay alimentos que son más ricos en unas cosas y hay alimentos que son más ricos en otras. Bien. Estos nutrientes nosotros los necesitamos diariamente, todos los días tenemos que comer, esto ya lo sabemos, y también tenemos que cenar, y tenemos que desayunar, y tenemos que merendar. Sabemos que la recomendación general es hacer ¿cuántas comidas al día? 4 o 5 comidas diarias, y que es mejor comer a poquitos y bien distribuido en el transcurso del día que concentrar toda nuestra comida en los momentos más importantes como pueda ser la comida y la cena, porque se hacen mejor así las digestiones, ¿vale? Porque así incorporamos, otra cosa muy importante, mayor variedad de alimentos. La intención es que comamos variado y equilibrado. Pues bien, la mayor parte de los nutrientes no los producimos, necesitamos incorporarlos a partir de los alimentos. Por eso es importante comer. Y además es importante comer bien. Dentro de los nutrientes tenemos un gran grupo que se llaman macronutrientes, porque los necesitamos en mucha cantidad, que son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Dentro del grupo de los hidratos de carbono, que a lo mejor es una palabra un poco rara, estarían, por ejemplo, los azúcares, ¿vale? Y tienen como objetivo principal proporcionarnos energía. Por eso tomamos hidratos de carbono. En el segundo grupo de nutrientes, de macronutrientes, que serían las grasas, tienen muchas funciones en nuestro organismo. Siempre pensamos que las grasas son malas, pues no, son necesarias para la vida. Y es importante que tengamos en nuestra alimentación grasas. ¿Qué es lo problemático de las grasas? Que las incorporemos en unos niveles demasiado elevados. Y entonces ahí es cuando empiezan los problemas de colesterol y todas estas cosas que ya todos conocemos. ¿Bien? Y las proteínas tienen muchas funciones también dentro de nuestro organismo, pero una de ellas, por ejemplo, es desarrollar el sistema inmunitario. Nos ponemos más o menos malos en función de cómo esté nuestro sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Estos son los macronutrientes y ahora tenemos otro grupo que se llaman micronutrientes, pero no se llaman micro porque sean menos importantes. Se llaman micro porque los necesitamos en menor cantidad. Son muy importantes en nuestra salud, pero los necesitamos en cantidades muy pequeñas. Y esos son, que también les suenan, las vitaminas y los minerales. Bien, hasta aquí todos me siguen, ¿verdad? Perfecto. ¿Y qué nos aporta la leche? Porque hemos dicho,
Yo explico esto para que sepamos luego si realmente la leche es un alimento bueno desde el punto de vista nutricional. ¿Qué nos aporta la leche? Pues nos aporta hidratos de carbono, nos aporta proteínas, nos aporta grasas, y esto lo hago con matices así un poco con la mano porque depende de si tomamos leche entera, semi o desnatada. Nos aporta minerales, luego hablaremos de uno de ellos, nos aporta vitaminas y nos aporta también otra cosa muy importante que también está incluida dentro de la leche y que nos sirve para estar bien hidratados, que es el agua. Porque la leche es mayoritariamente agua, por eso es un alimento líquido. Y el agua también desempeña un papel muy importante dentro de nuestro organismo. Pero es el agua que viene de manera natural de la leche, porque así lo pone la vaca, no porque se añada. Ya hemos visto que eso no está permitido legalmente, no se puede añadir nada que no sea leche al producto. Bien. Dentro del grupo de micronutrientes que hemos visto antes y de las vitaminas y de los minerales, me he parado un poquito en minerales y les he dicho, luego hablaremos de uno en concreto, es el nutriente estrella de la leche. ¿Saben cuál es? Cuando hablamos de leche, ¿en qué nutriente pensamos? En uno que está relacionado con los huesos. En el calcio, perfecto. Ese es yo creo que uno de los nutrientes estrella o más importantes de la leche. Cuando nosotros tomamos leche en nuestra alimentación, una de las cosas que buscamos es que nos aporte calcio. Bien, pues ¿saben ustedes que el 75% de las personas no toman suficiente calcio? Toman menos cantidad de lácteos del recomendado y por lo tanto incorporan menos cantidad de calcio al organismo. Y que además las necesidades de calcio van aumentando a medida que nos vamos desarrollando. Así, por ejemplo, una persona adulta tiene unas necesidades de calcio de unos 800 miligramos diarios y cuando esta misma persona entra dentro de la etapa que llamamos de población mayor, la recomendación ha pasado de 1.200 a 1.300 miligramos de calcio diarios. Es una cantidad, una diferencia muy importante. Y sin embargo, nuestra forma de alimentarnos no cambia, es decir, necesitamos más calcio, necesitamos más lácteos, pero la cantidad de lácteos que tomamos al día sigue siendo la misma. El vaso de leche del desayuno, el yogur en la merienda y un poquito de queso que nos podamos permitir por las noches. Es decir, seguimos consumiendo la misma cantidad de lácteos que cuando éramos población adulta y ahora somos mayores y necesitamos incorporar más. Y además de esto, el calcio juega un papel muy importante en algo que a las personas mayores les preocupa, que es la movilidad. Porque al final nosotros nos movemos porque tenemos huesos y tenemos músculos. Y el calcio juega un papel muy importante en estas partes de nuestro organismo. Con lo cual, tenemos que incrementar la cantidad de lácteos, tanto de forma de leche como en derivados, que tomamos al día para que esta cantidad de calcio en nuestro organismo suba. Les voy a contar cómo funciona el calcio en nuestro organismo. El calcio se almacena como de una manera parecida a lo que sería tener una especie como de banco, un banco que tenemos que llenar. Cuando somos pequeños, cuando estamos en etapa de crecimiento, somos niños y adolescentes, nuestro objetivo es que la capacidad de este banco sea cada vez más grande. Empezamos con una capacidad muy pequeñita, cabe poco calcio, pero el objetivo es que nosotros este almacén cada vez lo hagamos más grande y que por lo tanto pueda caber más calcio dentro. Cuando llegamos a la etapa adulta, nuestro objetivo es que esa cantidad, ese banco de calcio que ya hemos llenado, lo mantengamos lleno. Porque no sé si saben que el hueso es un tejido vivo que está constantemente formándose y destruyéndose a lo largo de nuestra vida. Entonces, de manera natural, el hueso se destruye para generar un hueso nuevo. De esta manera podemos reparar pequeñas fisuras que nos hacemos cuando nos damos golpes con las esquinas, por ejemplo, y entonces podemos ir renovando todo ese material óseo
que nosotros tenemos en nuestro aparato locomotor. Entonces, como estamos constantemente destruyendo y formando hueso, es necesario tener las reservas de calcio siempre llenas, porque para formar el hueso el calcio es imprescindible. ¿Qué sucede cuando llegamos a la etapa mayor? Pues que por una consecuencia natural que no podemos evitar, la cantidad de calcio, la cantidad de hueso que perdemos es mayor, es decir, se produce más pérdida de hueso de la que somos capaces de crear, de la parte nueva que nosotros tenemos que crear. Para evitar esto o para intentar frenar este deterioro natural que se produce cuando ya somos mayores, lo que tenemos que hacer es partir en nuestra etapa adulta de un banco bien lleno de calcio y además de eso procurar que esta pérdida de calcio vaya contrarrestada con respecto al calcio que nosotros tomamos. Es decir, necesitamos que las necesidades de calcio sean más altas y por lo tanto necesitamos incorporar más calcio en nuestra alimentación. Y esto es lo que les contaba de que es importante añadir más lácteos en nuestra dieta. ¿Qué le pasa además a una persona mayor a medida que va avanzando en edad? Pues que empieza a tener pequeñas dificultades para masticar, pues porque a lo mejor nos faltan ya las piezas dentales y por lo tanto pues ya nos cuesta más trabajo masticar, por ejemplo, un filete. Tenemos problemas para deglutir, para tragar, nos cuesta más tragar cosas que sean más grandes. Tenemos necesidades nutricionales especiales, como ya hemos visto. El caso del calcio es un ejemplo muy ilustrativo. Empezamos a tener falta de apetito, nos convertimos en personas más inapetentes, tenemos menos ganas de comer. Tenemos disminuida la sensación de sed. Por eso siempre en las noticias vemos que hay alertas cuando llega la época de verano con respecto a la población mayor para que se hidraten correctamente y beban aunque no tengan sensación de sed, para evitar la deshidratación, que es una cosa muy importante que tenemos que tener controlada. La menor movilidad, las personas mayores tienen tendencia a moverse menos, pues porque les cuesta ya más todo. Y además de eso, y en un punto importante que luego explicaremos, comienzan a quejarse también de tener digestiones más difíciles, más pesadas, les cuesta más en general digerir los alimentos. Con todas estas cosas que les acabo de explicar que le pueden suceder a una persona mayor, la leche nos puede ayudar a estar bien alimentados, porque no es necesario masticarla, porque es fácil de tragar, es un alimento líquido, por lo tanto no tenemos que hacer esfuerzos a la hora de deglutir, nos incorpora nutrientes muy importantes que necesitamos en nuestra nueva etapa de la vida. Además tiene un porcentaje muy alto de agua, con lo cual nos ayuda a estar correctamente hidratados. En relación a la movilidad, y ahora lo veremos, nos ayudan con el calcio. Yo creo que la leche como alimento debe estar presente sin duda en la población mayor porque nos ayuda a estar mucho mejor alimentados. En relación a la movilidad, nosotros nos movemos gracias a un aparato locomotor, lo que se denomina el aparato locomotor, que está constituido fundamentalmente por huesos y músculos. Los huesos se corresponderían con la parte estructural, es nuestro esqueleto, como bien saben, y los músculos, a través del ejercicio de relajación y contracción que están ejerciendo, hace que estos huesos se puedan mover y podamos doblar la rodilla o el codo o las muñecas. Todo esto es un ejercicio que está regulado a partir del cerebro, pero que tiene que estar muy bien sincronizado para que nos podamos mover y podamos caminar. El calcio y la vitamina D son dos nutrientes imprescindibles para la salud ósea, para desarrollar hueso. Son imprescindibles y si no hay calcio y no hay vitamina D, no estaremos lo suficientemente bien nutridos como para tener unos huesos en forma. Pero es que además la proteína forma parte de los músculos y si no incorporamos suficiente proteína en nuestra alimentación, no podemos hacer desarrollo muscular y por lo tanto
no podríamos mover bien los huesos para poder caminar. Y si a todo esto le sumamos que es muy importante tomar el sol todos los días 15 minutos para que esta vitamina D sea más aprovechable para nuestro organismo, y que además necesitamos caminar otros 15 minutos, 30 minutos diarios para que nuestros músculos no se atrofien, todo este conjunto nos ayudará a tener una mejor movilidad, sin duda. Así que tomemos leche, tomemos el sol y caminemos todos los días un poquito para que podamos estar en buen estado físico y de salud. Bien, vamos con el siguiente capítulo que les he comentado, que me gustaría incidir porque yo creo que hay muchos aspectos que a lo mejor son desconocidos, y que es la intolerancia a la lactosa. Es un tema que encaja muy bien porque está relacionada estrechamente con el consumo de leche y sus derivados, y yo creo que hay cosas que necesitan ser aclaradas. No obstante, luego me pueden hacer todas las preguntas que deseen. La intolerancia a la lactosa está relacionada con una cosa que se llama lactosa, como su propio nombre indica. Y la lactosa es el azúcar principal de la leche. De hecho, aproximadamente un 4% de la composición total de la leche es lactosa. Es decir, tiene una cantidad importante de este azúcar. Es un tipo de azúcar. ¿Bien? Pero es que además la lactosa, y este es un punto que me gustaría destacar, no se encuentra solo en la leche y en los derivados. Se encuentra también, por ejemplo, en alimentos como los embutidos. Se puede utilizar, de hecho se utiliza frecuentemente lactosa en la masa de la carne que luego posteriormente se va a embutir. Y es muy importante, si sospechamos que podamos ser intolerantes a la lactosa, que leamos el etiquetado de los alimentos. Porque en la composición, en la lista de ingredientes, tiene que venir correctamente reflejado si contiene o no contiene lactosa. Pero además de esto, la lactosa no se encuentra solo en los alimentos, se encuentra también formando parte de muchos excipientes de los medicamentos. También se puede encontrar allí ciertas cantidades de lactosa, y también debe venir especificado en el prospecto que acompaña a los medicamentos. Si sospechamos que somos intolerantes a la lactosa, debemos atender a esta información. Bien, ¿en función de qué una persona es intolerante a la lactosa? Pues lo que sucede es que cuando la lactosa se incorpora a nuestro organismo a través de la leche, esta lactosa necesita necesariamente ser transformada en sus unidades más pequeñas. La lactosa es un azúcar que está constituido por dos azúcares más sencillos que a su vez están unidos con un enlace. Cuando la lactosa llega a nuestro intestino, una enzima que se llama lactasa y que está naturalmente ubicada en nuestro intestino delgado, se encarga de partir ese enlace de los dos azúcares más sencillos para que esos azúcares vayan solos, vayan sueltos, y de esta manera ya sí que podemos absorberlos, pero en forma de lactosa no podemos. A las personas intolerantes lo que les sucede es que no tienen capacidad para desarrollar esta enzima, esta lactasa. No hay prácticamente lactasa en el intestino y entonces no pueden hacer este azúcar más sencillo. Este azúcar, la lactosa, pasa al intestino grueso y entonces es fermentado, generando gases, malestar digestivo, flatulencias, hinchazón abdominal, todos estos síntomas que están tan estrechamente relacionados con la intolerancia a la lactosa y que las personas identifican rápidamente porque se suele producir al poco tiempo, media hora, una hora después de incorporar leche o derivados lácteos a su organismo. ¿Vale? ¿Cómo se elaboran las leches sin lactosa que tenemos en el mercado, o al menos la que nosotros trabajamos, la leche pascual sin lactosa? Añadiendo la lactasa que no somos capaces de producir en el intestino, añadiéndosela a la leche, dejándola actuar durante un tiempo controlado para que esa lactosa se divida en sus unidades más pequeñas y la podamos tomar sin necesidad de tener
lactasa en nuestro intestino. ¿Entienden esto? Es relativamente sencillo, pero es importante que sepan que cuando una leche pone que es leche sin lactosa, es que lo es de verdad, porque previamente se ha hecho este tratamiento para que las personas intolerantes a la lactosa la puedan incorporar a su alimentación. ¿Bien? Solo una indicación. Que una leche sin lactosa sea apta para intolerantes a la lactosa no significa que lo sea para alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Son cosas completamente diferentes. Un intolerante a la lactosa no puede digerir la leche por la presencia de la lactosa. El alérgico a la proteína de la leche de vaca no puede tomar leche ni ningún derivado porque es alérgico a la proteína de la leche. No tiene nada que ver con la lactosa. Por lo tanto, estas personas automáticamente tienen que erradicar alimentos lácteos en su alimentación, porque además la alergia a la proteína de la leche de vaca es una patología mucho más seria que la intolerancia. Una persona puede morir si es alérgica a la proteína de la leche de vaca por incorporar un lácteo en su alimentación, porque se desencadena un proceso que puede llegar incluso a la muerte si no se trata rápido. El intolerante a la lactosa lo que tiene son molestias que pueden ser más o menos severas en función de su grado. Hay personas que con un vaso de leche no desarrollan ningún síntoma y hay otras personas que con una pequeña cantidad de leche ya empiezan a tener una sintomatología rara en su estómago y en el intestino. ¿Bien? Bien, ya estamos terminando. Mucha cosa. Es una presentación quizá a lo mejor más larga, pero luego van a poder hablar ustedes y hacerme un montón de preguntas, que seguro que tienen dudas. Vamos a hablar sobre los mitos más frecuentes de la leche, que seguro que muchos de ellos ya se saben. El primero es uno muy típico, muy viejo, que a la leche desnatada se le añade agua. Saben que no, ya les he explicado que a la leche no se le puede añadir nada que no sea leche. Por lo tanto, a la leche desnatada no se le añade agua. Y entonces, ¿por qué tenemos esa percepción de que es más líquida que la leche entera o de que sabe un poco menos? ¿Qué puede estar pasando? ¿Quién me lo dice? Que la leche entera, que tiene grasa, le hemos quitado la grasa para transformarla en desnatada y resulta que la grasa da un sabor especial a la leche. Y además de eso, también da cuerpo. Y por eso la leche desnatada nosotros la notamos más ligera, precisamente porque no tiene grasa, pero no porque se le añada agua, sino porque se le ha quitado la grasa. ¿Bien? El segundo. La leche sienta mal. Bueno, ya hemos visto. La leche solo sienta mal si somos intolerantes a la lactosa. Y podemos ser un poco intolerantes a la lactosa o podemos ser muy intolerantes. Y en función de esto podremos tomar más o menos leche y sus derivados. ¿De acuerdo? Además, hay evidencia de que las personas mayores pueden desencadenar más intolerancia a la lactosa que el resto de la población adulta, como consecuencia seguramente pues, de la medicación que ya inevitablemente tenemos que tomar y que eso nos pueda afectar a nivel digestivo. ¿De acuerdo? Pero ya sabemos que hay alternativas a la leche, que es la leche sin lactosa, con lo cual no hace falta no tomar leche. Y luego, y apelando al refranero, después de la leche nada eches. Esto seguro que lo han oído, lo han tenido que oír muchísimas más veces que yo. Y esto no es cierto, porque aunque está relacionado con, es que si la leche se corta te sienta mal, que es por lo que se decía esto, tengo que comunicarles que la leche, afortunadamente, cuando llega al estómago, siempre se corta, siempre, y además se tiene que cortar, porque es la única manera de empezar a digerirla. El estómago tiene unos niveles de acidez muy acusados precisamente por esto, para que se desarrolle la mayor parte de la digestión en el estómago. Y los niveles de acidez lo que hacen es ayudar a que las cosas grandes, los nutrientes grandes, se transformen en nutrientes más pequeños para que al llegar al intestino luego los podamos absorber. Con lo cual, la leche se tiene que cortar
Y nos da igual que después nos tomemos un zumo de naranja, porque ya cuando llegue al estómago se terminará cortando. Y he finalizado. Yo espero que, como complemento a la presentación que acabamos de escuchar, tengamos muchas preguntas, porque yo quiero responder. ¿Las mujeres qué necesidad de calcio tenemos? Dependiendo... ¿Para tener un envejecimiento saludable? Bien, qué buena pregunta. Bueno, esto depende de la edad de la que estemos hablando. No es lo mismo una mujer de 20 años que una mujer con 50, que ya está en la etapa que denominamos de menopausia y sus necesidades aumentan. La recomendación general es que una mujer en edad menopáusica tenga unas necesidades de calcio de alrededor de unos 1.200 diarios, unos 400 miligramos más que la población adulta. Y el consumo traducido a raciones de lácteos, alrededor de unas 3-4 raciones diarias. 3-4 raciones diarias. En leche y en derivados lácteos. Una ración de leche es un vaso, 250 mililitros, que es lo que normalmente solemos tomar en el desayuno. Equivaldría aproximadamente a un yogur y medio, 2 yogures, a una ración de queso, ¿vale? Que suelen ser como 2 cuñas de queso pequeñas. Aproximadamente eso son raciones de lácteos. Es cierto, por ejemplo, algunas marcas que comentan que hay yogures que tienen más cantidad de calcio. Claro. Eso sí es, sí es verdad. Es verdad, es verdad y además de hecho debe serlo. Las leches y los yogures enriquecidos en calcio han surgido precisamente por esto, porque hay grupos de población que tienen necesidades de calcio muy superiores a las de la población adulta. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, yo hablo de lo que nosotros tenemos, que es lo que conozco. Una leche Pascual Calcio tiene alrededor de 400 miligramos de calcio más que la leche clásica. La leche clásica en 1 litro tiene 1.200 y la leche calcio tiene 1.600. O sea que en un vaso a lo mejor podríamos estar tomando como si lo diéramos 2. No es exactamente el doble, porque tampoco las cosas hay que tomarlas en exceso, tampoco consiste en que comprimamos todo lo que necesitamos en una ración, pero estamos aportando aproximadamente pues un 40% más de calcio, ¿vale? Otra cosa que se oye hablar mucho, pero que no sabemos si es cierto o no, es que dicen que la leche que caduca se tira directamente o se recicla. ¿Eso es un mito o es una realidad? La leche que caduca en las plantas. Ah, se refieren a lo del famoso número que ponen. Bien, esta pregunta tenía que salir. Bien, bueno, es un bulo tremendo, pero además les voy a explicar por qué. Para las personas que no saben esta pregunta de dónde viene. Hay gente que piensa que, bueno, que todos sabemos que en la base de los BRICS hay números, ¿vale? Unas veces hay un número 1, otras el 2, 3, 4, no sé si es hasta el 5 o hasta el 6, no me acuerdo. Y hay personas que se han dedicado a divulgar, sobre todo a través de redes sociales y internet, que todo esto depende de la cantidad de veces que se ha reprocesado la leche. Así, por ejemplo, si vemos que pone en la base un número 4, es que ha ido 4 veces a la planta y 4 veces se ha vuelto a envasar. Bien, esto es imposible. Esto es imposible y les voy a explicar por qué. Una planta lechera es un proceso complejísimo. Toda la leche que llega a la planta desde las ganaderías, lo primero que hace es ser analizada y después de analizada, almacenada en silos de 300.000 litros de capacidad. No sé si han estado alguna vez en una planta lechera o por lo menos han pasado cerca, pero se les identifica muy bien porque hay unas torres enormes de color de aluminio, desde el suelo hasta muy alto, que tienen mucha capacidad precisamente para albergar la cantidad de leche que necesitamos procesar en la planta, ¿vale? Nosotros necesitamos que todo esto se contenga en los silos porque luego tiene que pasar por tuberías y posteriormente ser metida dentro de un brick, de un cartón de leche o de una botella, en función del formato que estemos utilizando. Si nosotros tuviéramos que ir a las tiendas, recoger la leche que ha caducado, meterla en un camión, llevarla a la planta, contratar a un señor que vaya abriendo los bricks uno a uno,
lo eche dentro de un tanque, pero no de cualquiera. Del tanque número 1 si solo va a ser reprocesada una vez, del tanque 2 si son 2 veces, 3, 4, 5, 6, 7, necesitaríamos millones de metros cuadrados de planta y muchísima mano de obra para trabajar. ¿De acuerdo? Es imposible e inviable. De hecho, no existe la posibilidad de manipular la leche una vez que se ha descargado dentro de la planta. A la leche no se la ve en todo el proceso, porque a la leche le afecta mucho la luz y va siempre por tuberías de aluminio para que precisamente la luz no pueda llegar a afectarle. Es inviable que haya personas desarrollando este proceso uno a uno y de manera tan personalizada por volver a reprocesarla. Pero además de esto, toda la leche necesita un tratamiento térmico para poder ser consumida. Nosotros tenemos que matar a todos los microorganismos que la leche contiene de manera natural, para que cuando estén dentro del brick nos sigan actuando y al final no arruinen la leche. ¿De acuerdo? Y este tratamiento térmico solo se puede hacer una vez, porque si nosotros estuviéramos aplicando temperatura y tiempo a la leche constantemente, terminaríamos afectando a sus cualidades nutritivas y dejaría de ser un alimento bueno para nosotros. Con lo cual, es mentira. Muy bien. Entonces, ¿qué son esos números? Esa es la siguiente pregunta. Muy bien. Esto solo sucede en los envases en brick. Y esto sucede porque, no sé, algún día, si tenemos oportunidad, me gustaría que vinieran a ver una planta de leche. Yo se la enseñaría gustosamente para que vean, porque es muy curioso. Los bricks vienen en rollos como si fueran grandes rollos de papel higiénico, por poner una similitud parecida, ¿vale? Pero son enormes de grandes, porque el papel sobre el que se imprime el brick es un papel liso, es decir, va todo extendido. Nosotros no recibimos a los bricks ya montados, los bricks se montan a la vez que se llenan en la propia planta, para garantizar que sea séptico y bueno, una serie de cuestiones más que no vamos a entrar porque el proceso es complejo. Entonces vienen en grandísimos rollos que la empresa que nos hace el papel tiene que partir para hacerlos manejables. Y los parte en 6 partes. Y cada una de las partes tiene un número para que nosotros sepamos a cuál macro rollo pertenece. Entonces tenemos la parte 1, la parte 2, la parte 3, ¿vale? Y esos son los números a los que nos referimos cuando estamos viéndolos en la parte baja de los bricks. Nos hemos quedado con el mito. Y nos hemos quedado con el mito. No saben la cantidad de veces que me han hecho esta pregunta. Sí. Y nos lo hacen en los teléfonos de atención al consumidor, y nos lo hacen a través de redes sociales y en los correos electrónicos de las webs, constantemente nos la hacen. Sí, es surrealista. O sea, nosotros trabajamos en la industria lechera, somos conscientes de que cuando lo leímos la primera vez nos reímos, luego se convierte en un problema, porque efectivamente la gente se lo ha terminado creyendo, pero no, es absolutamente falso. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué beneficios tiene la leche sin lactosa si no eres intolerante? Los beneficios de la leche. Nada, ¿no? No hay nada especial. Una persona, desde el punto de vista purista y atendiendo solo a patologías, una persona que no tiene intolerancia a la lactosa puede optar por tomar leche sin lactosa o leche clásica, sin ningún tipo de problema. Cualquiera de las dos es apta. No nada, ni nada, ¿no? Por eso no No. previenes nada ni nada. No hay nada que prevenir. La intolerancia a la lactosa es una patología que se desarrolla, como les he explicado, como consecuencia de la ausencia de lactasa en el intestino y no previenes nada por incorporar leche sin lactosa desde los 3 años, por ejemplo, que es la edad a partir de la cual empiezas a tomar leche de vaca. No presenta ninguna ventaja en ese sentido. Una preguntita, ¿y es cierto que a determinadas edades es mejor tomar yogur y queso que leche a partir de una determinada edad? En mi opinión, no. Yo tengo yogures, también, no lo digo porque sea calidad pascual, Sí, ya lo sé. No. Yo creo que hay que tomar de todo. Yo creo que el concepto de dieta variada y equilibrada es algo que debemos tener siempre en nuestra cabeza. Y yo creo que no es una buena pretensión que todos los lácteos que tomemos vengan de la leche. Yo creo que es bueno tomar leche, yo creo que es bueno tomar yogures que tienen otros beneficios adicionales y yo creo que es bueno tomar queso porque además el queso es un alimento muy rico y muy sabroso desde el punto de vista de palatabilidad, ¿vale? No, yo creo que la leche tiene que seguir estando y tiene que estar en todas las etapas de la vida y no existe ningún alimento
sustituible en el momento del desayuno. Si se puede tomar leche porque no se sea intolerante a la lactosa o alérgico a la proteína de la leche de vaca, la leche es un alimento que debe estar siempre en el desayuno. ¿Se asimila peor la leche con la edad? Bueno, yo creo que lo que sucede es que las personas mayores acusan problemas digestivos a medida que vamos avanzando y cumpliendo años. Seguramente como consecuencia, como he comentado antes, de la incorporación de determinados medicamentos, de problemas a la hora de masticar, los alimentos llegan más enteros al estómago y pueden hacer las digestiones más pesadas. Yo creo que todo esto influye al final en que una persona mayor pueda tener problemas digestivos. Mi consejo es que siempre que haya dudas con respecto a la digestión o no de la leche, probemos primero con una leche sin lactosa. Y he hablado en concreto de la intolerancia a la lactosa porque es un problema más frecuente de lo que creemos dentro de la población mayor y seguramente como consecuencia de todo esto. Puede haber más problemas digestivos y a lo mejor podemos ser más intolerantes a la lactosa que en población adulta. Hay pruebas de diagnóstico para determinar si eres intolerante o no, las hay. No obstante, yo creo que la prueba de sustituir una por otra ya puede ser algo, desde el punto de vista perceptivo, puede valer tanto como la prueba de diagnóstico que nos pueda llegar a hacer un especialista médico. Si es muy acusada, si la intolerancia a la lactosa es muy acusada, es decir, esta persona se pone muy malita, entonces yo creo que ya sí que habría que pasar al siguiente paso, que es el especialista. De cualquier manera, siempre deberemos seguir el consejo de nuestro médico y estas cosas hay que consultarlas. No sé, no he oído, igual te he interrumpido. ¿Está bien? ¿Sí? En los hombres también siempre nos estamos preocupando mucho en las mujeres por el tema de menopausia y tal. Y en los hombres también se rompen la cadera y todo. Sí. ¿También qué grado de necesidad tiene el hombre al llegar a una avanzada edad? Vale. La recomendación de calcio en población mayor, tanto de hombre como de mujer, es la misma. Alrededor de 1.300 diarios de calcio. Sí, efectivamente el hombre se rompe también la cadera, efectivamente el hombre también puede desarrollar esta enfermedad que todos conocemos y que se llama osteoporosis. Lo que pasa es que es menos acusada que en el caso de la mujer, porque la mujer tiene un envejecimiento óseo mucho más acelerado como consecuencia de su entrada en la etapa de la menopausia y que deja de desarrollar estrógenos. Los estrógenos son una hormona que protege a la mujer mientras están sintetizando, mientras están desarrollando, y que cuando deja la mujer de producirlos puede tener consecuencias, y una de ellas es precisamente la salud ósea. Siempre se habla efectivamente de que las necesidades de la mujer en cuanto al calcio son mayores, pero hablamos siempre de la mujer en edad menopáusica. Cuando llegamos a la población adulta, prácticamente las necesidades se igualan. Hoy hemos eliminado muchos mitos, como me alegro, porque es que la leche es un alimento tan importante, tan emocional, estamos tan vinculados a la leche que bajo ningún concepto dejemos de tomar leche, por el amor de Dios, tenemos que seguir tomando leche, sin duda alguna, sin duda. ¿No puede ser malo también un exceso de calcio en las personas? O sea, cuando hay análisis de sangre, pues puede estar el magnesio, el calcio y tal. Es que el otro día con una persona dijeron, no, estaba internada y dice, hay que bajarle el calcio. Sí. Entonces, por lo que has dicho antes, parece que el calcio es buenísimo, hay que tener todo lo que se pueda. El calcio es buenísimo. Lo que pasa es que en el entorno de la nutrición no todo es cuanto más mejor, ni muchísimo menos. Y tiene usted toda la razón. Hay personas que son capaces de desarrollar cálculos renales a partir del calcio y por lo tanto generar un problema todavía más importante que pueda ser la prevención de la osteoporosis, por ejemplo. Sin duda, una buena analítica nos tiene que decir si podremos estar en una situación de exceso de calcio o no. Yo creo que lo mejor es en estos casos seguir la recomendación del médico. Hay personas a las que se les
se les elimina los lácteos de la alimentación precisamente por esta circunstancia. Sí puede ser. Esto no es una cuestión de cuánto más mejor, claro que no. Hay que tomarlo en función de nuestro estado fisiológico, de cómo nos encontremos y en función de nuestras necesidades, sin duda. ¿Y lo de los bífidos es verdad o es mentira? Me va a preguntar una cosa a la que no debería responder porque esto no es un producto mío. Vamos a ver. Hay alimentos que incorporan fibras que pueden ayudar a nuestro bienestar digestivo. Y solo voy a decirles una cosa. La publicidad de alimentos en relación con la salud está muy regulada. Muy regulada. Y créanse lo que se dice en la publicidad de marcas pues no sé, más grandes, ¿vale? Porque hay mucha legislación detrás y no podemos decir lo que queramos. O sea, es decir, la salud ya no se ha convertido en una herramienta de marketing. Cuando un alimento de una marca conocida dice que desarrolla un efecto en la salud, lo probable es que sea cierto. No puedo decir más porque tampoco vamos a ponernos aquí a hablar de la competencia. Van a tener que crear una leche con calcio, sin lactosa, con bífidos, con de todo. Lo mejor, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro chip y no pretender que un alimento pueda hacer 250 beneficios. Lo más importante es que comamos de todo y que estemos, y vuelvo a repetir, alimentados de manera equilibrada y de manera variada. Y que hagamos ejercicio físico, que esto es una cosa que ya Paco sabe que hemos comentado muchas veces. Es importante que nos movamos. El sedentarismo es un gran enemigo de la salud. Un gran enemigo de la salud. Una buena forma de terminar, Elena, muchas gracias. Mens sana in corpore sano. Sin duda. Y con buenas relaciones sociales, ¿no? Que son la clave de una vida saludable para vivir más y mejor, que es lo que queremos, ¿no? Esto claro que no acaba aquí, ¿no? Empieza con el primer alimento de todos cuando nacemos, que es la leche, pero sigue muchísimo más. Has dejado abiertos muchos puntos en los que se puede seguir, en los que podemos continuar, y bueno, pues es de lo que tratamos, ¿no? De lanzar algunas ideas que se puedan compartir, principalmente entre la población mayor, los que vamos teniendo ya más años, y eso lo podéis hacer tanto pues los que habéis seguido la sesión esta en directo, como los que lo podéis seguir a través de la videoteca de CEOMA, de su canal de YouTube, que está disponible siempre para todos. Pues muchas gracias por su atención y seguiremos con más jornadas, con más sesiones para vivir más y mejor.